No debería haberlo oído. Estaba sentado en mi escritorio mirando las hojas de cálculo abiertas en mi computadora portátil, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Papá. Un nombre que antes me transmitía calidez pero que ahora me parecía una obligación. Respondí. Hola, papá. No hay respuesta. Al principio pensé que era una mala conexión, pero luego escuché un crujido. El sonido de una silla al rasgarse contra el suelo. Un suspiro. Y luego... su voz. Ella es un fracaso. Nunca tendrá éxito. Se me revolvió el estómago. Me quedé helado. El teléfono seguía pegado a mi oído. Vamos, Greg. La voz de mi madre intervino. Más tranquila, pero igual de cortante. Está bien. Ella paga la hipoteca, no, se burló mi padre. Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que hemos hecho por ella. ¿Crees que estoy orgulloso de ella? Fue un error que nunca debió haber sucedido. Una decepción constante. ¿Y ella cree que tiene éxito? Nunca será nada más que un chiste. Un error. Una broma. Las palabras me atravesaron como si me hubieran cortado 1000 veces con papel. Se me secó la boca y apreté los dedos alrededor del teléfono. Quería colgar, quería gritar, pero no podía moverme. No podía respirar. Tiene suerte de que la dejemos formar parte de esta familia. Mi padre continuó. No sé por qué se molesta en esforzarse tanto. Nunca será una de nosotros. Entonces me di cuenta. Nunca tuvo intención de llamarme. Se olvidó de colgar. Fue entonces cuando terminó la llamada. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que haría temblar las paredes. Me quedé allí sentado durante un largo rato, mirando fijamente a la nada. Durante los últimos 6 años, yo había estado pagando discretamente su hipoteca. Ellos creían que sus pagos iban a parar al banco, pero la verdad era que yo era quien les daba un techo. A través de JSC Holdings, la empresa de inversión que había creado con la ayuda de mi asesor financiero, había comprado su hipoteca al banco después de que casi perdieran la casa. Nunca leyeron la letra pequeña. Nunca se enteraron. No tenían idea de que habían estado viviendo bajo mi generosidad. Y ahora me di cuenta de que nunca les habría importado. Toda mi vida me había esforzado al máximo para ganarme la aprobación de mi padre. Trabajé más duro que nadie, llegué más alto en mi carrera, gané más dinero que él, pero nunca fue suficiente. Nunca sería suficiente. Pero, esto. Ese fue el momento que lo cambió todo. Exhalé lentamente con las manos firmes mientras buscaba mi computadora portátil. Abrí la carpeta que contenía los acuerdos de la hipoteca. El cronograma de pagos. Los documentos de propiedad. Mi padre pensaba que yo era un fracaso. Que yo no era nada. Pero él estaba a punto de descubrir exactamente de quién había dependido durante todos estos años. Y en una semana, iba a recibir la mayor sorpresa. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, mientras las palabras de mi padre se repetían en mi mente como un disco rayado. Ella fue un error que nunca debió haber sucedido. No fue solo el insulto, fue la seguridad en su voz, la forma en que lo dijo como si fuera un hecho, no una opinión. Como si toda mi existencia fuera un inconveniente. Debería haberme acostumbrado a ello. Mi padre nunca había sido de los que elogiaban. Ya de niño tuve que luchar por su aprobación. ¿Excelentes notas? No era suficiente. ¿Ascensos? Era lo esperado. Comprar mi primera casa. Fue un desperdicio de dinero. Todo lo que hice fue rechazado o criticado. Pero a pesar de todo, me aferré a una frágil esperanza. Tal vez si me esforzaba lo suficiente podría hacerle cambiar de opinión. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que escuché ese llamado. Al amanecer, ya no me sentía tan herida. Ya no sentía nada. Me levanté de la cama, preparé una taza de café negro y me senté en mi escritorio. El brillo de la pantalla de mi portátil se reflejó en mis ojos cansados mientras abría la carpeta con el título JSC Holdings. Propiedad número 12.
La casa de mis padres. La hipoteca que creían estar pagando estaba en realidad a mi nombre. El banco lo había transferido a JSC Holdings años atrás, cuando faltaban meses para que se ejecutara la hipoteca. En ese entonces mi madre me había llamado llorando, rogándome que la ayudara. Mi padre se había negado a pedirme ayuda, demasiado orgulloso para admitir la derrota. Pero intervine de todos modos. Había organizado el acuerdo perfecto. Pensaban que estaban haciendo pagos al banco, pero en realidad, todos los cheques que enviaban iban directamente a mi LLC. Por supuesto, yo cubría la mayor parte del costo. 6 años. 6 años pagando miles de dólares cada mes para que pudieran vivir cómodamente, sin pedirles nunca las gracias. Nunca esperé que se humillaran, pero sí esperaba que mostraran una decencia básica. Revisé los documentos con las manos firmes mientras revisaba la letra pequeña. Cuando organicé la compra de la hipoteca, mi asesor financiero, Mark, insistió en incluir una cláusula de opción de compra, una salvaguarda legal en caso de que las cosas salieran mal. En aquel momento me reí. ¿Qué podría salir mal? Ahora, no me reía. Si no pagaban el alquiler, JSC Holdings tenía derecho a tomar posesión de la casa de inmediato. Mis padres quedarían en situación de inquilinos mensuales. ¿Y si no pagaban el alquiler? Podría desalojarlos de acuerdo con la ley estatal. No tenía ni idea de cuánto poder tenía en realidad. Me recliné en mi silla, dejando que el peso recayera sobre mí. Mi padre pensaba que yo era un fracaso. Él pensaba que yo nunca llegaría a nada, pero había estado viviendo bajo mi techo todo este tiempo. Una sonrisa amarga tiró de mis labios. Tenía el poder de quitarles todo. La única pregunta era, ¿se lo merecían? Como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Mamá. Hola, cariño. ¿Puedes venir a cenar este domingo? Nos encantaría verte. Me quedé mirando el mensaje. La última vez que me invitó a cenar fue por un motivo, dinero. Dudé en ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que debía seguirle el juego. Si mi padre podía fingir que me amaba, yo podía fingir lo mismo. Así que escribí, yo. Por supuesto. Lo espero con ansias. Mentira. Pero necesaria. Antes de cerrar mi portátil, tenía una última cosa que comprobar. Mi tío, el hermano mayor de mi padre, siempre había estado de mi lado. Era el único de la familia que me había tratado como si yo fuera importante. Le envié un mensaje de texto. Yo. Hola, tío Rey. Necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has oído a papá decir algo sobre mí? Algo inusual. Su respuesta llegó casi al instante. Tío Rey. Jessica, tenemos que hablar. No quería ser yo quien te lo dijera, pero... Es peor de lo que crees. Sentí una opresión en el pecho. ¿Peor? ¿Qué más habían estado diciendo? El teléfono sonó y contesté al primer timbrazo. ¿Tío Rey? Suspiró. Jessica, he guardado silencio durante demasiado tiempo, pero después de lo que escuché la semana pasada, ya no puedo más. Me preparé. ¿Qué dijeron? Hubo una pausa, luego. No hablan de ti a tus espaldas. ¿Han estado planeando algo? ¿Tu padre? Ha estado investigando tus finanzas. Está convencido de que les has estado ocultando dinero. La semana pasada le dijo a tu madre que si no les entregas voluntariamente más dinero, encontrarán la manera de obligarte. La sangre rugía en mis oídos. ¿Obligarme a actuar? ¿Cómo? Mencionó llamar a tu empleador para intentar desacreditarte. Tal vez incluso contactar al IRS para que te audite. Una ira fría y aguda se instaló en mis entrañas. No eran solo desagradecidos. No eran solo crueles. Estaban dispuestos a destruirme por dinero. Respiré lentamente y cerré los dedos en puños. Tío Rey, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, cariño. Necesito pruebas. No sabía qué habían planeado mis padres, pero una cosa era segura. Pensaban que yo era débil. No tenían idea de con quién estaban tratando. Y en tan solo unos días, se darían cuenta exactamente de lo equivocados que estaban.
Pasé los 2 días siguientes preparándome. Si mi padre quería jugar sucio, le mostraría lo peligroso que podía ser subestimarme. Primero, llamé a Mark, mi asesor financiero. Jessica. La saludó con voz cálida. Supongo que no se trata de una simple visita social, ¿no? No exactamente, dije dando golpecitos con el bolígrafo en el escritorio. Necesito saber exactamente hasta qué punto es hermético nuestro acuerdo sobre la propiedad número 12. Si no cumplen con un pago, ¿cuánto tiempo debo actuar? Mark ni siquiera lo dudó. Inmediatamente. La cláusula de opción de compra permite a JSC Holdings asumir la propiedad total en el momento en que incumplen. No tendrían ningún recurso legal, a menos que tuvieran $350.000 disponibles para comprarte. Sonreí. No lo hacen. Entonces están jodidos. Exhalé lentamente sintiendo que una sensación de control se apoderaba de mí. Bien, dije. Necesito que hagas una cosa más. Observa su cuenta. Tengo la sensación de que ya están pasando apuros y necesito una confirmación de que su próximo pago será rechazado. Mark se rió entre dientes. Eso no tardará mucho. Por lo que veo, su saldo es peligrosamente bajo. Si no encuentran mágicamente $5,800 antes del día 15, están perdidos. Miré el calendario. Faltaban 4 días para eso. 4 días para que mi padre, el hombre que me había llamado fracasado, se despertara y se diera cuenta de que había estado viviendo gracias a mi generosidad. Faltaban 4 días para que tuviera que pedirme ayuda. No se la iba a dar. El domingo fui en coche a casa de mis padres como si nada hubiera pasado. La visión de su casa, la casa que yo poseía, me llenó de una extraña sensación de distanciamiento. Este lugar había sido una vez mi refugio seguro. Ahora, era territorio enemigo. Mientras caminaba por el camino de entrada, mi madre abrió la puerta de golpe con el rostro radiante. Jessica, cariño, entra. Su entusiasmo era falso. Ahora lo sabía. Entré y el aroma a ajo y pollo asado inundó el aire. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Mi madre se quedó junto a él, colocando los platos con cuidado, como si la cena perfecta fuera a suavizar lo que estuvieran a punto de pedirme. Mi hermano Liam se reclinó en su silla, sonriendo con sorna. A diferencia de mí, Liam nunca había luchado por obtener la aprobación de nuestro padre. Él era el niño de oro, el que no podía hacer nada malo. A pesar de que no tenía ningún logro en su haber, tomé asiento, mi rostro era una máscara de neutralidad. Jessica, mi padre finalmente habló, su voz estaba cargada de una calidez forzada. Me alegro de verte. Asentí. Tú también, papá. Hubo un silencio incómodo antes de que mi madre interviniera, con su voz empalagosa. Últimamente hemos estado pensando mucho en la familia, dijo mientras tomaba mi mano por encima de la mesa, y en lo importante que es apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. No reaccioné. Es verdad. Mi padre exhaló como si esto fuera difícil para él, como si fuera él quien estaba haciendo el sacrificio. La verdad es, Jessica, que necesitamos tu ayuda. El pago de la hipoteca de este mes está un poco ajustado. Un poco ajustado. Estaban a punto de incumplir y él seguía quitándole importancia. ¿Cuánto necesitas?, pregunté fingiendo ignorancia. Mi madre dudó. Estábamos pensando, solo $3.000 extra al mes. Eso debería mantenernos estables. Casi me río. No tenía ni idea de que ya estaba pagando $5,800 cada mes. ¿Y querían que les diera $3.000 más? Dejé el tenedor y ladeé la cabeza. Es mucho dinero. No es nada comparado con lo que hemos hecho por ti. Mi padre se enojó y la irritación se apoderó de su actuación. Nosotros te criamos. Te dimos todo. Lo mínimo que puedes hacer es apoyar a tu familia. Sostuve su mirada, mi sangre se heló. Lo mínimo que podía hacer. Esas eran las mismas personas que se habían burlado de mí a mis espaldas. El mismo padre que me había llamado fracasado mientras vivía bajo mi techo. Bebí un sorbo de agua lentamente, controlando mi expresión. Lo pensaré. Mi madre exhaló aliviada. Oh, cariño, gracias.
Sabíamos que podíamos contar contigo. Forcé una sonrisa. No tenía ni idea de que en 3 días lo perderían todo. Esa noche recibí una llamada de Mark. No cumplieron con su deber. Esas palabras me provocaron un escalofrío de satisfacción. ¿Qué? Pregunté haciéndome el tonto. No hicieron el pago de la hipoteca. Mark repitió. Los fondos no estaban allí. A partir de la medianoche de hoy, JSC Holdings es oficialmente el propietario absoluto de la casa. Cerré los ojos y exhalé lentamente. Estaba hecho. Mi padre, el hombre que me había menospreciado toda mi vida, ahora era mi inquilino. ¿Quieres iniciar el proceso de desalojo?, preguntó Mark. Todavía no. Quería ver cuánto tiempo les llevaría darse cuenta de la verdad. Sonreí y miré la foto familiar enmarcada que tenía sobre mi escritorio. Era de hace años, cuando todavía creía que mi padre era capaz de amar. Todavía no, murmuré. Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar antes de quebrarse. Porque se quebrarían. Y esta vez no estaría allí para atraparlos. No tuve que esperar mucho. Pasaron 3 días y el silencio de mis padres era ensordecedor. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes que te hagan sentir culpable sobre la necesidad de que la familia se mantenga unida. Nada. Yo sabía por qué. No se habían dado cuenta todavía. Todavía pensaban que habían pagado, que tenían todo bajo control, pero no tenían ni idea de que la casa en la que vivían, la que llamaban su hogar, ya no era suya. Exactamente a las 9:07 del viernes por la mañana, llegó la notificación a mi bandeja de entrada. Asunto urgente. Aviso por defecto. Propiedad número 12 de JSC Holdings. Departamento Jurídico. Abrí el correo electrónico con el corazón palpitando, con una mezcla de expectación y satisfacción. El aviso legal fue frío, formal e inequívoco. Debido a que no se realizó el pago de la hipoteca acordada antes de la fecha límite del día 15, se ejerció la cláusula de opción de compra. Con efecto inmediato, JSC Holdings es el único propietario de la propiedad ubicada en 2nd Street. Según los acuerdos contractuales, los ocupantes actuales serán considerados inquilinos mensuales, sujetos a los contratos de alquiler en adelante. El incumplimiento de los términos del alquiler puede resultar en un proceso de desalojo. Miré la pantalla, mis dedos flotando sobre el teclado. Eso fue todo. Ahora tenía todo el poder. No tuve que llamarlos primero. Vinieron a verme. A las 9:42 de la mañana sonó mi teléfono. Mamá. Dejé que saltara el contestador automático. A las 9:47 volvió a llamar. A las 9:50 era mi padre. Los dejé sudar durante 1 hora entera antes de responderles finalmente. Jessica. La voz de mi madre era aguda, frenética. ¿Ha habido algún tipo de error con el banco? Acabamos de recibir un aviso diciendo que hemos incumplido el pago de la hipoteca. Pero eso no puede ser correcto. Tienes que ayudarnos. Me recliné en mi silla y una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. No es un error. Silencio. ¿Qué? La voz de mi madre era apenas un susurro. Dije que no era un error. Repetí, pronunciando cada palabra. No pagaste la hipoteca. Entonces la casa. Ya no es tuya. Luego hubo una pausa atónita. Jessica, cariño, ¿de qué estás hablando? Mi madre soltó una risita nerviosa, como si todo esto fuera una broma. Esta es nuestra casa. Incliné la cabeza. No, mamá. Era tu casa, pero en cuanto incumpliste el pago, JSC Holdings se hizo con la propiedad total. Legalmente ahora sois inquilinos. El peso de mis palabras finalmente cayó sobre mí. No. No, eso es imposible. La voz de mi padre interrumpió mi discurso, su autoridad habitual se quebró por el pánico. La hipoteca está en el banco. La hemos estado pagando durante años. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. Luego solté la última bomba: no ibas a pagarle al banco, papá. Me estabas pagando. Muerto. Silencio. Entonces estás mintiendo. La voz de mi padre era baja y aguda, pero podía oír el miedo que había debajo.
Suspiré. No, no lo soy. Hace 6 años, cuando casi perdiste esta casa, yo compré la hipoteca. Has estado enviando tus pagos a JSC Holdings todos los meses, pensando que era un banco. Pero es mi empresa. Hice una pausa para que quedara más impactante. Soy el dueño de esta casa. Siempre lo he hecho. Mi madre se quedó sin aliento. Mi padre maldijo en voz baja. Y entonces mi hermano Liam, que aparentemente había estado escuchando, se rió. ¿Quieres decirme que hemos estado pagando alquiler a nuestra propia hermana fracasada todo este tiempo? Se burló. Bueno, supongo que eso explica por qué el banco es un desastre. Probablemente arruinaste el papeleo como arruinas todo lo demás. Apreté la mandíbula y me obligué a mantener la calma. Liam siempre había sido así. Arrogante, cruel, con derecho. Bueno, ya que parece que piensas que lo arruino todo, dije con suavidad, te va a encantar esta parte. El alquiler vence en 30 días y si no puedes pagar te desalojarán. Jessica, espera. Mi madre se sobresaltó, pero mi padre la interrumpió. Esto es un farol. Se enojó. No le harías esto a tu propia familia. Solté una breve carcajada. No lo haría. Pensé en los años que había pasado cubriéndolos. Los miles y miles de dólares que había gastado para mantenerlos cómodos mientras me menospreciaban a mis espaldas. Pensé en la voz de mi padre en esa llamada telefónica. Ella es un error que nunca debió haber ocurrido. Pensé en cómo habían planeado chantajearme, arruinar mi carrera, robarme si no les entregaba voluntariamente más dinero. Mi padre siempre había creído que yo era débil. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Ya he hablado con mi abogado, le dije con calma. Si no pagas, estás fuera. Y si intentas cualquier cosa, cualquier manipulación, cualquier amenaza, cualquier daño accidental a la casa, presentaré denuncia. Eres una pequeña desagradecida. Colgué antes de que mi padre pudiera terminar la frase. En cuestión de minutos mi teléfono explotó con mensajes. Mamá. Jessica, por favor no hagas esto. Somos familia. Hablemos. Papá, te arrepentirás de esto. Recuerda mis palabras. Liam, ¿crees que eres muy inteligente? Solo eres un perdedor amargado y patético. Encontraremos una manera de recuperar la casa. Mire. Leí cada uno y luego bloqueé sus números. Había pasado toda mi vida esforzándome por ellos. Ahora ya había terminado. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana, dejando que el peso de todo se asentara sobre mí. Por primera vez en años, ya no los sostenía. Finalmente iban a tener que ponerse de pie por sí solos. ¿Y si se caían? Ese era su problema, no el mío. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos. No hubo llamadas ni mensajes. No hubo súplicas desesperadas. Casi esperaba que mi madre apareciera en mi puerta llorando y pidiendo perdón. Esperaba que mi padre se enfureciera y tratara de intimidarme para que revocara mi decisión. Esperaba que mi hermano tramara algo para encontrar algún resquicio legal que les permitiera quedarse con la casa, pero nada de eso ocurrió. En cambio, guardaron silencio. Sabía por qué. No aceptaban su destino. Estaban planeando su siguiente paso. El intento desesperado. Llegó 3 días después, un miércoles por la mañana. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono se iluminó con una llamada de un número desconocido. Lo ignoré. 1 minuto después, recibí otra llamada. Y luego, un correo electrónico. Asunto. Urgente. Error en ejecución hipotecaria de una vivienda por parte de los despachos de abogados. Lo abrí. Estimada señora Carter, sus padres, Greg y Linda Carter, se han puesto en contacto con nosotros en relación con la reciente ejecución hipotecaria de su casa. Creen que ha habido un malentendido y desean analizar la posibilidad de recuperar la propiedad. Comuníquese con nosotros lo antes posible para evitar más complicaciones legales. Atentamente, John R. Hastings, Esquire. Cerré el correo electrónico con una sonrisa burlona. ¿Habían contratado a un abogado? Por supuesto que sí.
Reenvié el correo electrónico a Mark, mi asesor financiero. Menos de 10 minutos después, me devolvió la llamada, riéndose. No tienen ningún caso, dijo. Firmaron el contrato de hipoteca. Firmaron la cláusula de opción de compra. Firmaron todo. No pueden impugnarlo en los tribunales porque legalmente tú tienes derecho. Exhalé, aliviado pero no sorprendido. Me lo imaginé, pero no se detendrán, ¿verdad? Mark se rió entre dientes. Probablemente no. Pero no hay nada que puedan hacer. Pensé en mi padre. Su orgullo, su arrogancia. La forma en que preferiría destruirme antes que admitir que había fracasado. No se detendrían. Seguirían presionando hasta que no tuvieran nada a lo que aferrarse. Esa noche, mientras terminaba de cenar, sonó mi teléfono. Tío Ray, contesté. Hola, tío Ray. Acabo de hablar por teléfono con tu padre, me dijo sin saludarme. Su tono era serio. Tienes que tener cuidado. Fruncí el ceño. ¿Y ahora qué? No está intentando luchar contra esto por la vía legal. Ray suspiró. Está buscando otras formas de hacerte ceder. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Está llamando a tu trabajo para intentar que te despidan. Se me cayó el estómago. ¿Hablas en serio? Me dijo palabra por palabra, que si no les devolvías la casa voluntariamente, te arruinaría de otra manera. Dijo algo sobre ponerse en contacto con recursos humanos, inventar una denuncia, intentar incriminarte por fraude. Cualquier cosa que pudiera sacarte de la situación. Cerré los ojos y respiré profundamente. Por supuesto que lo haría. Cuando se enfrentaba a sus propios fracasos, mi padre prefería quemarlo todo antes que admitir la derrota. Pero ya no solo iba a por la casa, sino a por mí. No estaba dispuesta a esperar a que él hiciera su movimiento. A la mañana siguiente fui yo misma al departamento de recursos humanos. Jessica. Mi gerente, Lauren, me saludó con calidez. ¿Qué pasa? Forcé una pequeña sonrisa. Necesito hablar contigo sobre algo importante. En privado. Me llevó a su oficina y cerró la puerta. Respiré profundamente. Necesito avisarte sobre algo. Mi padre va a intentar que me despidan. Lauren frunció el ceño. ¿Qué? Le expliqué todo. La hipoteca, el impago, las amenazas. En cuanto terminé, dejó escapar un largo suspiro y sacudió la cabeza. Jessica, déjame ser clara. No te vas a ir a ninguna parte. Sentí un gran alivio. Nos enfrentamos a este tipo de cosas con más frecuencia de lo que crees. Continuó, personas con rencores, dramas familiares, denuncias falsas. Si llama a tu padre, documentaremos todo. Pero te prometo que él no tiene el poder de tocar tu trabajo. Me dio una sonrisa tranquilizadora. Avisaré a nuestro equipo legal por si acaso. Si se sale un solo pie de la línea, le aplicaremos una orden de cese y desistimiento. Exhalé. La tensión que no me había dado cuenta de que llevaba abandonó mi cuerpo. Mi padre había perdido su casa y ahora también había perdido su poder sobre mí. Esa noche sucedió. Llamaron a mi puerta. Un golpe fuerte y urgente. Lo supe incluso antes de abrir. Abrí la puerta y allí estaban mis padres. Mi padre estaba rígido con el rostro rojo de ira. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Jessica susurró. Por favor. Me crucé de brazos. ¿Qué quieres? Necesitamos que nos devuelvas la casa, dijo mi padre en voz baja amenazante. No tienes derecho a hacernos esto. Incliné la cabeza sin impresionarme. Tengo todo el derecho. Legalmente. Financieramente. Moralmente. Mi madre juntó las manos desesperada. Nosotros te criamos. Te dimos todo. ¿Nos estás castigando por qué? Lo interrumpí bruscamente. ¿Por llamarme un fracaso? ¿Por decir que fui un error? ¿Por intentar arruinar mi vida en el momento en que dejé de darte dinero? Ella se estremeció. La mandíbula de mi padre se tensó. Estás siendo cruel.
Solté una risa breve y sin humor. No, papá, dije con voz firme. Estoy siendo justa. Se instaló un silencio espeso entre nosotros. Luego los ojos de mi padre se oscurecieron y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Te arrepentirás de esto, Jessica. Crees que estás ganando, pero no es así. Nunca serás nada sin nosotras. Y un día te darás cuenta de eso. Algo dentro de mí hizo clic. La última pizca de esperanza que me quedaba de que él pudiera cambiar algún día se hizo añicos. Lo miré a los ojos. Supongo que ya veremos, ¿no? Sin decir una palabra más, les cerré la puerta en las narices. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. En el momento en que cerré esa puerta, lo supe. Había terminado. No solo con su manipulación. No solo con su derecho. Con ellos. Me quedé allí mucho tiempo. Mis manos agarraban el pomo de la puerta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había pasado años intentando ganarme el respeto de mi padre. Pasé años esperando que un día me mirara y viera a alguien de quien pudiera estar orgulloso. Pero en ese momento, mientras su amenaza aún resonaba en mis oídos, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. No importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Y no necesitaba que así fuera. A la mañana siguiente envié el aviso final. Asunto. Aviso de desalojo. Propiedad número 12 del Departamento Jurídico de JSC Holdings. Estimados señores Carter, como se les notificó anteriormente, el contrato de hipoteca para la propiedad ubicada en 2nd Street ya no está vigente debido a la falta de pago. A partir de hoy, su contrato de alquiler queda oficialmente terminado. Debe desalojar el inmueble en un plazo de 30 días. En caso de no cumplir con esta obligación, se iniciarán procedimientos formales de desalojo. Asegúrese de retirar todas sus pertenencias personales antes de la fecha límite para evitar complicaciones legales. Atentamente, Jessica Carter. Propietaria JSC Holdings. Me quedé mirando el correo electrónico durante un buen rato antes de pulsar enviar. Eso era todo. Habían desaparecido de mi vida. Las consecuencias no tardaron en llegar. Mi madre me llamó 27 veces ese día. No contesté. Mi padre dejó un solo mensaje de voz. Te arrepentirás de esto. Un día volverás arrastrándote. Y cuando lo hagas, ya no estaremos aquí. Lo escuché 2 veces. Luego lo borré. Liam, mi hermano, intentó un último movimiento desesperado. Liam. Felicidades, Jessica. Acabas de arruinar nuestra familia. Espero que seas feliz. No respondí. Habían pasado años haciéndome sentir como si yo fuera el problema, como si nunca fuera suficiente, como si debiera estar agradecida simplemente por existir en su mundo. Pero ahora eran ellos los que se quedaban sin hogar. ¿Y yo? Por fin era libre. Pasaron 30 días. No fui a la casa. No registré cómo estaban. No pregunté si necesitaban ayuda. No fue necesario. Mark se encargó de todo. Confirmó que se habían mudado el día antes de la fecha límite, probablemente para evitar la vergüenza de ser desalojados formalmente. La casa quedó prácticamente intacta, aunque se llevaron lo que pudieron y dejaron el resto en montones de basura. Típico. Fui en coche una última vez, solo para verla. La casa estaba tranquila. Vacía. El hogar que una vez había apreciado. El lugar donde había crecido ahora era solo mío. Pero mientras me encontraba en la puerta, mirando las habitaciones abandonadas, no sentí nada. Ninguna tristeza. Sin culpa, sin nostalgia, solo alivio. Saqué mi teléfono y llamé al tío Ray. Se habían ido. Dije simplemente. Exhaló. ¿Cómo te sientes? Lo pensé por un segundo. Luego sonreí. Más ligero. Vendí la casa 2 semanas después. El mercado estaba fuerte y en cuestión de días me la saqué de encima. ¿Las ganancias? Las utilicé para crear un fondo para mujeres jóvenes que escapan de familias que las maltratan económicamente.
Mujeres a quienes, como a mí, les habían hecho creer que les debían todo a sus familias solo por haber nacido. Porque sabía lo que se sentía estar atrapada. Sabía lo que se sentía al creer que el amor se debe ganar, pero a través de todo esto aprendí algo importante: la verdadera familia no se determina por la sangre. Depende de quién te apoye de verdad. ¿Y mi verdadera familia? No eran ellos, era yo. 3 meses después, apareció un mensaje en mi bandeja de entrada. Era de mi madre. Mamá. Jessica. Por favor, no sé a dónde más ir. ¿Podemos hablar? Me quedé mirándolo durante un buen rato. Hace unos meses, me habría angustiado por esto. Me habría preguntado si estaba tomando la decisión correcta. Si estaba siendo demasiado dura, demasiado cruel. Pero ahora simplemente borré el mensaje. Porque algunos puentes merecen ser quemados. Y no iba a mirar atrás.